Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es Noticia México. En este país cerró el segundo ciclo de diálogo por la paz entre el gobierno de Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Una hoja de ruta establecida, reconocimiento del ELN como organización político-militar rebelde, participación de la sociedad y aún sin concretar un cese el fuego bilateral. Puntos claves que deja casi un mes de conversaciones que analizamos. En Noticia Ecuador, el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso está en firme. Así lo señalaron este viernes las principales bancadas de la Asamblea Legislativa en un comunicado, pese a presiones del Ejecutivo. Les contamos y profundizamos en esto. En Noticia Argentina, más mafiosos no se consiguen. En referencia al considerado partido judicial, fue parte de la respuesta de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, al Tribunal Oral Federal que la condenó a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua. Este viernes emitió 1.616 páginas en las que no muestran las pruebas de su culpabilidad. Les contamos. En Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, en este país concluyó el segundo ciclo de diálogo por la paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Nuestro corresponsal Daniel Rosas estuvo allí y nos ofrece los detalles. Con la firma del llamado Acuerdo México, se avanza en lograr la paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Con la nueva agenda, el ELN se comprometió a acordar transformaciones y superar el conflicto armado, que por lo pronto se mantiene con un cese al fuego bilateral, nacional, pero todavía temporal. La nueva agenda de negociaciones que acá firmamos es un potente brazo al que hemos llamado Acuerdo de México, con el que convocamos a toda Colombia para que participe en la construcción de una visión común de paz, más allá de la que podamos tener las dos partes de esta mesa, con la finalidad que nos sirva como fundamento de una alianza político-social. Por ello se acordó que las decisiones que tome la población involucrada en el proceso de paz serán vinculantes. El desafío del tercer ciclo será entrar de lleno en los temas más sustantivos, construir un plan piloto de paz en un territorio de nuestra nación, avanzar en el camino cierto del cese al fuego bilateral y nacional, lograr que la participación sea cada vez más incluyente, que tenga contenido y conduzca a la superación de la violencia. El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que ha sido un honor para México aportar en el proceso de paz para Colombia, mientras que la vicepresidenta de aquella nación, Francia Márquez, hizo un llamado a la pacificación de Colombia mediante una transformación de fondo. Una acción decidida a transformar un modelo económico de desarrollo que no solo esclavizó, que no solo expropió, que no solo expulsó, que no solo violentó a millones y millones de colombianos, sino que ha sostenido un conflicto armado histórico. Nos puso a matarnos entre colombianos y colombianas. Como gobierno se comprometieron a atender a las víctimas de la guerra y convocó a las partes a no levantarse de la mesa de diálogo pase lo que pase. Nuestro gobierno se compromete a avanzar con la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC. Creemos que es un proceso que, aunque no resolvió todo el conflicto que hay, fue un avance importante en la paz.
La funcionaria resaltó que buscará la paz total, que va más allá de solo el cese al fuego. Implica devolverle la dignidad al pueblo colombiano. Clausurado el segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Allí los hechos, profundizamos desde México y desde Colombia con nuestros corresponsales permanentes, Hernán Tovar en Bogotá, Daniel Rosas desde Ciudad de México. Buenas noches, compañeros. Daniel, ¿cómo finaliza esta jornada? Y además del informe que nos presentabas, un punto importante fue que después de todo esto, el encuentro entre el canciller Marcelo Ebrard, el canciller de México, y la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue bastante extenso. Adelante. Hola, buenas noches Tatiana, buenas noches Hernán y buenas noches para todas las personas que nos están acompañando. Pues concluye esta etapa con un optimismo, hay que decirlo, entre aplausos, entre abrazos, es como concluyeron estos trabajos, el segundo ciclo de diálogos por la paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Y esto hay que recalcarlo porque de alguna manera en algún momento se sintió cierto escepticismo en México, ya que de entrada esos trabajos se dieron a puerta cerrada, no estuvo fluyendo a lo largo del mes que duraron esos trabajos, pues mucha información sobre cómo se estaban desarrollando, aunque sí algunas pistas. Por ejemplo, el área de comunicación del Ejército de Liberación Nacional pues mandaba información en el sentido de alguna liberación de presos políticos como gestos de buena voluntad. De esa forma es que hoy, cuando se preveía que a lo mejor no pudiera alcanzarse un consenso tan sólido, cuando menos se destacó esta pausa en las hostilidades, este cese temporal a las hostilidades y la generación ya de esta agenda, como veíamos en la nota, que buscará pues de alguna manera tener ya un cese definitivo, pero son trabajos que deberán de realizarse pues después de Semana Santa en Cuba. Y bueno, sí, una reunión extensa entre Francia Márquez y el canciller Marcelo Ebrard, en donde pues no conocemos a detalle todos los puntos que ellos habrán tocado, pero sí, al terminar los trabajos, digamos el acto protocolario, ofrecieron un mensaje a medios de manera conjunta, en donde justamente se habló de un tema un tanto, en donde se cruzan, digamos, un poco la vida de Colombia y de México, que es el tema de las guerrillas. Si bien en México no tenemos guerrillas como digamos, en la misma proporción en que se tuvieron en Colombia, lo que sí ocurrió en el periodo neoliberal fue justamente la llamada guerra contra el narcotráfico. De ahí que, de acuerdo con Francia Márquez, un mensaje importante, una lección importante a aprender es justamente el tema de poder priorizar el diálogo sobre pues las hostilidades armadas. Así que con este mensaje, de alguna forma, es como nos quedamos con los medios de comunicación y evidentemente estamos todavía a la espera de que la Cancillería mexicana pues pueda emitir información sobre si hubo todavía más encuentros, sobre qué más se dijeron Marcelo Ebrard y Francia Márquez. Y bueno, pues de eso por supuesto tendremos detalles un poco más adelante en cuanto así suceda, pero por lo pronto es lo que les puedo platicar, Tatiana. Es lo sucedido hoy. ¿Cuáles son las reacciones? Desde Bogotá le preguntamos a nuestro compañero Hernán Tovar. Hernán, adelante. Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia. Efectivamente, pues una vez se concluyó el ciclo, se dieron las reacciones en Colombia, sobre todo por parte de los que integran la Comisión de Paz del Congreso colombiano y que se encuentran también en México. En ese sentido, la senadora María José Pizarro hizo cuenta de los 6 puntos que se acordaron: participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, democracia para la paz, transformación para la paz, víctimas, fin del conflicto y el plan general de ejecución de los acuerdos entre las partes. Otros analistas, o más bien analistas, aseguran que es importante que aquí este tema del acuerdo nacional que involucre varios sectores se dé con prontitud, y sobre todo ese tema relacionado con la expectativa, con la perspectiva de género que incluya a las mujeres y a otros sectores que se han visto vulnerados precisamente por el conflicto. Para analistas de la paz y el conflicto se esperaba pues que hubiera un asunto concreto en relación a el tema del cese bilateral. Pues, se asegura que es un tema vital para las regiones, otros aseguran que allí es un tema complejo por la situación que se está viviendo actualmente en los territorios donde hay diferentes actores armados y no va a ser fácil llegar a que haya un desescalamiento del conflicto, ya que pues precisamente hay intereses de los actores armados en los territorios. Para otros esta guerrilla está en consonancia
con los diálogos en relación a políticas que quieren transformar estructuralmente el país, presentadas por el gobierno, como la reforma a la salud, la reforma a la justicia, la reforma laboral, y son temas en los que van en consonancia, al igual que con la transformación en el tema de las energías renovables y los hidrocarburos, que allí hay una compenetración, digamos, entre las políticas. Para otros sectores se hace vital y es clave que se hable prontamente sobre el cese bilateral del fuego, el desescalamiento del mismo, y que se esperaba o había expectativa para que eso se conociera hoy. Por el momento lo que se traza es una agenda, una línea de ruta para comenzar a profundizar en esos aspectos, esos 6 puntos en los que se logró el acuerdo, pero también enfatizar en el estatus político que se le da hoy y que se conoció al Ejército de Liberación Nacional, una organización rebelde armada que también por allí se va comenzando a abrir un camino de cambio a nivel jurídico para esta organización guerrillera. Hay expectativa por lo que pueda ser el segundo ciclo de conversaciones en La Habana, donde se espera que haya más concreción en puntos como el cese bilateral y la participación de la sociedad civil y, pues, lógico, el desescalamiento del conflicto en los territorios. Muchísimas gracias, Hernán. Esas son las expectativas allí con las reacciones hoy de todo tipo en Colombia. Daniel, gracias por contarnos durante todos estos días lo que allí sucedía. Muy buenas noches a ambos. Muy buenas noches. Buenas noches. Así vamos a entrar con el análisis. Vamos a revisar, por supuesto, el contenido de los 6 puntos, que en esta oportunidad es mucho más extenso, ya digo porque en esta oportunidad, pero también el ambiente que rodeó lo que hoy veíamos incluso a través de la pantalla de Telesur de manera completa, con la lectura del comunicado conjunto entre las delegaciones del Ejército de Liberación Nacional, el Gobierno de Colombia en Ciudad de México como país anfitrión. Para ello nos acompaña María Fernanda Barreto, investigadora, escritora colombo-venezolana. María Fernanda, bienvenida, buenas noches. Hola, Tatiana, siempre un gusto estar contigo y estar aquí en Telesur. Muchísimas gracias. Primero, acerca del ambiente que vimos hoy, ese llamado carómetro. ¿Cuál es tu visión acerca de ello? Estaban unas 2 delegaciones, además muy nutridas, aproximadamente 50 personas por cada una de las delegaciones. Correcto, y en realidad vimos un ambiente como de mucha tranquilidad, ciertamente. Eso que tú llamas el carómetro, pues lució bastante bien, ¿no? Sin la intención de hacer un análisis semiológico profundo del asunto, pero realmente pudimos ver una expresión de optimismo en quienes tomaron la palabra a nombre de ambas delegaciones. Un detalle muy importante, el hecho de que hayan sido una vocera de la delegación del ELN y una vocera de la delegación del gobierno, quienes hayan leído además estos textos. Y creo que en general hubo como un ambiente de concordia, de paz, de tranquilidad, que nos da la sensación de que ciertamente la voluntad de diálogo se mantiene y de que esta continuidad que ahora va hacia un tercer ciclo pues no va a ser interrumpida. Más aún cuando le sumamos a ello pues las palabras y digamos las órdenes que la vicepresidenta da a la delegación del gobierno y la solicitud que le hace el ELN de que se mantengan en la mesa de diálogo pase lo que pase. Pase lo que pase, porque bien recordemos, y esto lo decimos además a toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo, es que son conversaciones, es un diálogo que se da en medio del conflicto armado recrudecido por la presencia de otros actores armados. Pero correcto. Volviendo al hoy, María Fernanda, el que esté allí la vicepresidenta del país, lo que esto significa en ese mensaje para Colombia y para el mundo. Correcto, se le eleva el nivel a lo que pasó en el primer ciclo, digamos, además de que está ahora la vicepresidenta Francia Márquez, que además tiene otra característica y es una mujer que ha sido víctima del conflicto armado y que conoce la expresión del conflicto armado en los territorios rurales, que es donde justamente es más fuerte la expresión de ese conflicto en los últimos años. Y además también recordemos que en este segundo ciclo también hizo presencia el ministro de Justicia, o sea que se ha elevado el nivel por lo menos de la representación del gobierno en este segundo ciclo de diálogo, y esto quiere decir que
el gobierno está tratando de meterle como mucha fuerza a lo que ahí pueda suceder, le está dando una importancia que por supuesto amerita. De hecho, el jefe de la delegación del gobierno, Oti Patiño, fue como muy enfático en decir que el ELN es la última gran guerrilla de América Latina y eso le daba una importancia internacional a estos diálogos que se están desarrollando ahí, además de otras cosas que se mencionaron y que seguramente vamos a seguir conversando. Que ya te lo voy a preguntar con respecto a la agenda, pero antes de esto, el regaño que además es, pues amorosamente, pero al fin en cuenta la autoridad de la que está revestida Francia Márquez, por esto además que dices, porque es que ella muy bien conoce lo que significa el conflicto armado en la Colombia profunda. Ese regaño que aún todavía no ha llegado a los grandes titulares colombianos, pero seguramente mañana sí. Yo creo que la vicepresidenta de Colombia es una persona que irrumpe en la política colombiana muy positivamente, precisamente por esa carga de ser una mujer de la clase trabajadora, una mujer de las zonas rurales de Colombia, una mujer de las negritudes de Colombia, que conoce en carne propia el sufrimiento de las grandes mayorías colombianas y latinoamericanas. Entonces, esa presencia de ella y sus palabras de hoy fueron de algún modo muy distintas a las que podría haber dado otra autoridad del propio gobierno colombiano actual y más aún de los gobiernos anteriores en otros procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, con la FAREP o incluso los anteriores, porque representaron la palabra de la mujer pobre de Colombia, de la mujer que vive en los territorios colombianos, que además defiende los territorios, porque como ella misma destacó hoy, no solamente es que vivió en el territorio, que sintió el conflicto, sino que también es una mujer que viene de las organizaciones sociales de base. Eso le da un enfoque muy legítimo a su visión del conflicto y por supuesto legitima ese llamado de atención que hace Francia el día de hoy. Y seguramente habrá en los territorios de Colombia muchos llamados que quieran hacerse a la mesa, tanto a la delegación del ELN como a la delegación del gobierno, muchas aspiraciones que tiene el pueblo colombiano, más allá de las que está planteando hoy la misma Francia Márquez, y que son los que esperan por que en este tercer ciclo comiencen a instrumentarse, a darse bases más exactas de cómo será esa participación del pueblo colombiano en los diálogos. Que de hecho ese es el primer punto y aquí vamos al tema de la agenda. 6 puntos establecidos. ¿Cuál es la diferencia de esos puntos a el primer momento? Recordemos que en el gobierno del presidente Santos estos diálogos entre ese representante del Estado, el gobierno del presidente Santos y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional comenzaron a dialogar también sobre esa misma base, sobre esos puntos. El primero de ellos era el mismo que tiene hoy participación de la sociedad civil colombiana en su conjunto. ¿En qué pueden diferenciarse? A ver, en primer lugar, en este ciclo que terminó en Caracas en diciembre del año pasado, que tú sabes que estuvimos acompañando muy de cerca, vimos con mucha alegría que se ratificó esa agenda que se hizo a partir del 2012, si no me falla la memoria, y eso precisamente dio la oportunidad de que no se perdiera lo que ya se había avanzado. Es decir, se parte sobre algunos avances que ya se habían logrado en procesos anteriores y eso obviamente es una ganancia para el pueblo colombiano y para quienes desde nuestra América queremos la paz de Colombia. La diferencia profunda entre esta agenda que hoy se firma entre ambas delegaciones radica en lo anterior. En esa, tú que tienes el documento ahí, creo que es como una visión general de la paz, algo así lo llaman en el punto previo, ¿no? Donde podemos ver una visión muy compleja de lo que es la paz y que lo diferencia de otros procesos anteriores, incluso aunque en esos procesos anteriores se diera esta misma agenda. ¿Por qué? Porque habla de una comprensión de paz con P mayúscula, paz con justicia, paz que tiene que hacer cambios estructurales en la política, en la economía e incluso en la cultura colombiana
Claro, un punto clave allí, por ejemplo, es cuando hacen la referencia a la transformación democrática del país. Eso implica una transformación profunda de Colombia toda. Claro. Entonces, es un tremendo desafío. Este preámbulo lo que nos dice es que tenemos un gobierno con una visión diferente de los gobiernos anteriores, porque ese preámbulo está firmado entre los dos. Luego, cuando ya llegamos a estos puntos que tú señalas, creo que ese es el cuarto punto, ese es el cuarto punto, memoria, sí. Entonces se ha profundizado en cada uno de los puntos, se fue desglosando un poco más cada uno de los puntos, y al desglosarse vimos que está reflejado ahí esa complejidad. Incluso algunos aspectos dan cuenta de lo que se aprendió con los acuerdos que hubo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FAREP en el 2016, porque, por ejemplo, hace hincapié permanentemente la necesidad de comprometer a todo el Estado e inclusive a los gobiernos posteriores, y además también enfatiza en el debido respeto que deben tener los países garantes, sin duda, refiriéndose, está implícito, no explícito, a lo que sucedió con Cuba. Recordemos que Cuba ha sido una permanente aliada de la paz de Colombia y que pagó las consecuencias de esa difícil de calificar definición del último gobierno uribista de Iván Duque, que decidió desconocer los protocolos y además pidió que Cuba fuera ingresada en la lista de países patrocinadores del terrorismo, precisamente porque Cuba exigió respeto a los protocolos que se habían firmado con el Ejército de Liberación Nacional en su territorio. Entonces, claro, y era el respeto además de un marco del derecho internacional. Imagínense, correcto, por ejemplo, que no lo hubiese respetado. ¿Quién entonces de nuevo tiene algún tipo de confianza en un protocolo para la firma del fin de un conflicto? Exactamente, y el hecho de que también se señale que esto va a obligar a los gobiernos posteriores también tiene que ver con lo aprendido, particularmente en estos últimos acuerdos que se firmaron en La Habana en el 2016. Pero Cuba, con su generosidad, ahora de nuevo, incluso hay hoy un tuit del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebrando este acuerdo por México que establece esta hoja de ruta para lograr avanzar hasta en este proceso de diálogo, hasta lograr el fin del conflicto, porque ese es otro punto. Y valentía, además. Y valentía, por supuesto, sin duda, muchísima valentía. Otro de los puntos, cuando hace referencia a todo esto y la relación además con las lecciones que deja el fin del conflicto con la extinta guerrilla de las FARC, es el tema del fin del conflicto. Y uno de los puntos no es solamente que es obvio y es necesario pensar en el cese de los fusiles, pero también un problema estructural en Colombia, María Fernanda, que es acabar con el paramilitarismo. Correcto, el desmonte del paramilitarismo. Mira, eso parece algo quimérico en Colombia. Sí, porque es muy complejo y quizás lo único que visto grosso modo este documento podemos ver que le falta tiene que ver con la injerencia extranjera en Colombia, que no es poca cosa. Hace un poco más de 10 días tuve la oportunidad de hacer unas preguntas al jefe de la Delegación de Paz del ELN en un Twitter Space y le preguntaba justamente por la posibilidad de llevar adelante ceses bilaterales de hostilidades cuando sabemos que el paramilitarismo no ha sido desmontado y por el contrario parece estarse fortaleciendo en Colombia, incluso avanzando sobre algunos territorios. La respuesta de Pablo Beltrán, el jefe de la delegación del ELN, fue que ciertamente es muy difícil hablar de paz, imposible hablar de paz, mientras no se haga un desmonte del paramilitarismo. Y en ese desmonte del paramilitarismo no hemos sentido reales avances, evidentemente es muy difícil, pero también es cierto que haciendo esta mirada geopolítica que nos caracteriza, incluso el conflicto social y armado que vive Colombia, habría que decir que mientras Colombia sea parte de la OTAN, va a ser imposible desmontar el paramilitarismo porque el paramilitarismo es una estrategia imperialista que se enclavó en Colombia y se convirtió también en una estrategia, una política de Estado. O sea, no estamos hablando solamente de un paramilitarismo que obedece a grupos criminales, narcotraficantes, etcétera, sino también de un paramilitarismo que es expresión de unas fuerzas militares que para violar derechos humanos y cometer distintas atrocidades,
pues durante muchos años simplemente han utilizado la figura del paramilitar y bueno, y además de los falsos positivos. Y detrás de ello las transnacionales que tienen asiento en todo Colombia, a lo largo y ancho del país. Por supuesto, todo este paramilitarismo obedeciendo los intereses de los grupos transnacionales legales y ilegales. Tanto el narcotráfico como una gran transnacional, como las grandes transnacionales mineroenergéticas, de alimentos, etcétera. Recordemos que por ejemplo, una de las más grandes masacres del siglo XX en Colombia, creo que la más grande, la masacre de las bananeras, se cometió en aras de la defensa de los intereses de la United Fruit Company o Chiquita Brands. Así que esa responsabilidad que tiene la injerencia de los Estados Unidos en Colombia, que tiene el sistema capitalista en general, que depreda los recursos de nuestra América y en este caso en particular de Colombia, que asesina para apoderarse de los territorios, claro. Eso no está explícito en el documento y es parte de la complejidad que seguramente falta abordar, pero en general... Lo que se lee entre líneas cuando dice poner fin al paramilitarismo es todo esto que nos estás diciendo que está detrás. Todo eso que es tan complejo, por eso es que sabemos que este proceso no es corto, no es corto. Aunque el presidente Petro anhela esta paz total y que sea muy pronto, conociendo la experiencia incluso anterior con otros procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, puedes decir que esto no es corto, que llevará tiempo, que necesita además seguramente mucha paciencia y mucha resistencia, porque se negocia en estos países en el que sea, como están haciéndolo de manera itinerante, pero en Colombia está el conflicto. Es que creo que todos y todas anhelamos la paz en general y la paz de Colombia en particular. Colombianos, colombianas y toda América Latina anhela la paz de Colombia. El problema es que cuando entramos a procesos de diálogo por la paz, con P mayúscula, paz con justicia, no debemos aspirar la desmovilización de un grupo armado simplemente porque ya sabemos que en Colombia se han desmovilizado muchísimos grupos armados y eso no nos ha conducido a la paz, porque la paz es un concepto mucho más completo. La paz es una construcción histórica y en el caso de Colombia, la paz como construcción histórica, más allá de una gran voluntad política, requiere, por ejemplo, que el gobierno progresista que hoy está ahí, que anhela la paz, tenga, por ejemplo, un poder real sobre el Estado, que no es así, que ya hemos visto algunas expresiones de contradicciones con otras estructuras del Estado, ¿verdad? Y además requiere cambios estructurales, incluso yo diría a nivel geopolítico, porque el cese de la intromisión estadounidense en el conflicto colombiano podría desescalar aún mucho más el conflicto de lo que lo haría incluso un cese bilateral entre el ELN y el gobierno colombiano. Pero sabemos que en este momento es cuando los Estados Unidos está relanzando la doctrina Monroe sobre el continente y está viniendo con más fuerza. Además, no ha cesado de usar a Colombia como cabeza de playa para atacar a la revolución bolivariana, por ejemplo. Como una plataforma para sus propios intereses, pero también desde el gobierno del presidente Petro siempre se ha dejado en claro que hay una muy buena relación con este gobierno demócrata. Ciertamente, con el gobierno demócrata de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Te refieres? Sí, claro, con el gobierno de Biden, y siempre dice, y con el gobierno demócrata, es decir, no con republicanos, sino con demócratas. Por eso es que no sabemos cuál es el límite de lo que el gobierno colombiano está dispuesto a llevar a la mesa. No sabemos si está realmente en la voluntad del pueblo, del gobierno colombiano, retirarse de la OTAN y romper de siglos de injerencia estadounidense en Colombia, que no arrancaron ayer ni hace 60 años, que arrancaron casi tan pronto como Colombia nace como república por voluntad del propio Santander. Entonces, el proceso de la construcción de la paz en Colombia es complejo, pasa incluso por el cambio de doctrina militar, pasa por el desmonte del paramilitarismo, pero pasa sobre todo por recuperar la soberanía de Colombia, que está perdida hace 200 años, porque si no tenemos soberanía, ¿qué podemos aspirar si no se respeta el derecho a la autodeterminación? En este caso, el respeto a la autodeterminación de los pueblos que queremos la paz, que queremos construir la paz de acuerdo a nuestra propia idea de paz. Si eso no se respeta, entonces no hay ninguna posibilidad de paz y para ello requerimos cambios
ciertamente internos, pero también en la geopolítica. Ahí creo que también el comandante Pablo Beltrán, ahora que habló ahorita recién en México, dijo que era necesario que Colombia pudiera incorporarse al resto de América Latina con toda la dignidad que merece, para no solamente contribuir a la paz de nuestra América, como fue una resolución de la CELAC, sino también para poder en conjunto hablar ante las grandes potencias, porque ciertamente la unidad de los pueblos de nuestra América tiene que ser el destino de nuestros países. Y eso es parte de la necesaria integración, que por eso ha sido tan golpeada, bueno, y quebrada, como por ejemplo con UNASUR. Más que integración, unidad. Chávez hacía una diferencia entre integración y unidad y decía: la sardina se integra al tiburón cuando se la come. Nosotros no queremos integración, lo dijo Chávez en un aló presidente. No queremos solo integración entre nuestros pueblos, queremos unidad. Y ojalá unidad que así fuera, pero por lo menos ahora volver a la integración y que no se quiebre. Claro, ciertamente. Que el tiburón no se coma la sardina, que mantengamos la integración. María Fernanda, para despedirte, el tema de las víctimas, que resulta fundamental. En Colombia, solamente una cifra, la unidad de personas desaparecidas, que además nace a instancias del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC, habla de más de 110.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado interno. Y estamos hablando que sucedieron en años de democracia. Así que ese es también un gran desafío para el país, y hay un capítulo muy completo en esta hoja de ruta sobre víctimas. Y esas cifras que tú das, por ejemplo, son anteriores a los centenares de desaparecidos y desaparecidas de la represión del 2021, solamente, ¿no? Más aún, por ejemplo, en el Valle del Cauca ya hay cifras bastante alarmantes. Entonces, el conflicto armado en el que ha estado sumergida Colombia prácticamente desde que nació como república, pero con mucha fuerza desde el asesinato de Gaitán, ha generado incontables víctimas, pero yo creo que incluso habría que reconfigurar el significado mismo de la palabra víctima, porque también hemos visto en procesos anteriores cómo hijos de paramilitares impostaron también el papel de víctimas, ¿no? Entonces, y cómo se segrega a otros y otras de su estatus como víctimas. Es decir, todo esto tiene que entrar en ese punto crucial que se va a debatir, según nos han anunciado, en el próximo ciclo que se dará en Cuba, y es la participación de la sociedad civil, o me gusta más hablar del pueblo colombiano, una participación que debe darse con mecanismos reales, como decimos en Venezuela, con democracia participativa y protagónica, ¿ya? No con plebiscitos tramposos, con plebiscitos que al final logran resultados que manipulan las mafias de las corporaciones mediáticas colombianas o la presión del paramilitarismo desplegado en los territorios, sino una participación real en el que la comunidad organizada, el pueblo colombiano siempre lo ha pedido, de hecho por eso es el primer punto de la agenda. Ese ha sido siempre. E incluso en las 7 oportunidades anteriores en las que el ELN participó en diálogos con algún gobierno colombiano, ese siempre ha sido el primer punto, y ese siempre ha sido también el principal temor de la oligarquía colombiana y de los Estados Unidos, porque saben que en Colombia hay también un gran potencial en ese pueblo organizado, un gran conocimiento de lo que verdaderamente puede conducir a los cambios estructurales en Colombia. Y ahí, por cierto, en ese documento de hoy también se refleja cómo lo que hoy está sucediendo en Colombia es el producto de un pueblo que en su conciencia pues decidió salir a las calles en el 2021 y dar al traste con 2 décadas de uribismo y obligar a retroceder a una oligarquía tan asesina como es la oligarquía colombiana, y ha logrado que hoy pues haya un gobierno mucho más comprometido con los intereses del pueblo colombiano. No sabemos hasta dónde, pero aspiramos que bastante. Lo que nos falta es, por cierto, entonces, que ese gobierno logre una transformación real del Estado colombiano, y eso no se hará sin el concurso del pueblo colombiano, sin el concurso de los países latinoamericanos, y tampoco se hará sin el concurso de quienes se han rebelado contra el Estado, en este caso el Ejército de Liberación Nacional. Pero ahí hay materia para otra conversación, Tatiana, y es estos diálogos con la Segunda Marquetalia, con
con las supuestas disidencias de las FARC, que es un tema tan complejo de entender. Tan complejo que tuvimos novedades esta semana. Así es. Y con los paramilitares que ahora se han dedicado a impostar la figura de Gaitán y están llenando de grafitis con consignas de Gaitán algunos pueblos de Colombia, probablemente para buscar una beligerancia política que no merecen, porque no son más que grupos de asesinos y terroristas que han respondido a los intereses de las transnacionales e incluso a los oscuros intereses del Estado colombiano. Probablemente el gobierno colombiano hasta ahora, con lo que se ha dicho, está tajantemente claro en que eso no va, aunque debe haber procesos de diálogo y de negociación, pero de sometimiento. De sometimiento. Ahora hay que ver dónde quedan las disidencias de la FARC. La próxima es de ese tema. Sí, invitada. Gracias, María Fernanda. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a ti y los mejores augurios para este tercer ciclo que se desarrollará en La Habana. Muchas gracias. Gracias a ti. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso está en firme. Así lo señalaron este viernes las principales bancadas de la Asamblea Legislativa en un comunicado, pese a presiones del Ejecutivo. Les contamos y lo analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Ecuador, la Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa, continuará con la solicitud de juicio político al presidente Lasso por su presunto vínculo con actos de corrupción en el caso conocido como el Gran Padrino. Vamos a verlo. Los jefes de diversas bancadas en la Asamblea Nacional acordaron ratificar el pedido de juicio político en contra del actual mandatario, Guillermo Lasso. La noticia se hizo del conocimiento público mediante un comunicado suscrito por el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, así como los diputados Esteban Torres Cobo, del Partido Social Cristiano, Rodrigo Fajardo, por el Movimiento Izquierda Democrática, y Mauricio Zambrano, de la Unión por la Esperanza. Por Pachacutic, aparece en el documento Mireya Pazmiño. Sin embargo, otros miembros de esta facción informaron que solicitarán una petición de juicio político, aparte del propuesto por la mayoría de los integrantes del cuerpo legislativo. A principios de marzo, fue presentado al Pleno de la Asamblea por la Comisión de la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción
encargada de investigar el caso El Gran Padrino, un informe que sugiere el enjuiciamiento político contra el jefe de Estado. El mismo fue aprobado por 104 legisladores. A Lasso se le responsabiliza de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública. El Gran Padrino es el nombre que se le dio a una presunta red de corrupción existente en las empresas públicas del país. El informe señala la intención del presidente de obstruir el proceso investigativo y de fiscalización política, competentes a la función legislativa y judicial, tras pretender ocultar un oficio escrito por la Secretaría Anticorrupción sobre el caso. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Cedeño Rivadeneira, es asambleísta por la Revolución Ciudadana, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Asambleísta, bienvenido a Noticias de Telesur. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y a todos los oyentes y televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. El comunicado de hoy, asambleísta, está firmado por la bancada del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Pachacutic, Unión por la Esperanza, que es la Revolución Ciudadana. Quiero preguntarle acerca de esa emisión de este comunicado, ¿por qué lo hacen hoy, en qué contexto? Bueno, este comunicado tiene como propósito desvirtuar una serie de rumores que se estaban tejiendo luego de que en la sesión del sábado anterior se aprobó el informe de la Comisión Legislativa que investigó el caso Gran Padrino y que por 104 votos a favor se aprobó dicho informe y se viabiliza lo que dispone el artículo 129 de la Constitución, numeral 2, hacia el juicio político al presidente de la República. Entonces el gobierno empezó a tejer, a cuestionar el informe, a cuestionar que ciertas bancadas están divididas, etcétera. Entonces lo que reafirma es la voluntad política de 5 bancadas importantes, de 5 organizaciones políticas que integran la Asamblea Nacional, ratificando no solamente el contenido de que el juicio político va, sino también de que este juicio político se mantiene firme y será presentado en los próximos días para su trámite correspondiente en la Corte Constitucional, tal como lo dispone el artículo 129 de la Constitución de la República. Asambleísta, dice en el comunicado que calculan que será a mediados de este mes de marzo. ¿Cómo va este proceso para pensar en esos tiempos? Bueno, los equipos de las diferentes bancadas están trabajando para formalizar este pedido, dirigido principalmente al CAL, y el CAL tiene que remitirlo inmediatamente a la Corte Constitucional. Y ahí se activa lo que dispone a partir de los artículos 86 y hasta el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde está todo el procedimiento que esta ley contempla en caso del juicio político al presidente de la República. Recordemos que la Constitución de Montecristi crea una serie de mecanismos constitucionales cuando, en este caso el Ecuador, se encuentra en una grave crisis económica, política y de representación, ya que el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza es un gobierno de cleptócratas mentirosos que desde el tiempo que llevan en el poder, ya cerca de 2 años, no han hecho nada. Recordemos que el Ecuador también vivió 4 años nefastos, no solamente para la democracia, sino para la institucionalidad democrática, en función del gobierno de Lenín Moreno, que actualmente se encuentra también incurso en casos de corrupción, en la que incluso se ha iniciado el proceso de indagación, incluso tiene prisión preventiva por parte de la justicia ordinaria en el Ecuador. Con todo esto, asambleísta, la expectativa que ustedes tienen en la Corte de Constitucionalidad, solo imaginarnos la presión que hay sobre la Asamblea Legislativa, sobre las bancadas, algunos, por ejemplo, como de Izquierda Democrática, algún otro asambleísta ha cambiado de opinión de una manera personal y creo, sí, bueno, que ha sido el partido que ha acompañado al partido durante ese tiempo y ahora menos, pero se mantienen las presiones dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo será entonces en la Corte de Constitucionalidad? La expectativa que hay al respecto de ese resultado que emita esta Corte. Bueno, el dictamen constitucional tiene que ser apegado a derecho.
y además de acuerdo a lo que dispone la propia Constitución y la Ley Orgánica de Control y Garantías Constitucionales, dice que este pronunciamiento no es pronunciamiento de fondo, es un dictamen en función de la forma para que la Asamblea Nacional haya cumplido con todos los requisitos y formalidades que para el juicio político se refiere. Recordemos que este no es un juicio de carácter penal, no es la justicia ordinaria, es el Parlamento mediante la figura del juicio político que está actuando en función de lo que considera. Recordemos que este es un gobierno muy desgastado, muy cuestionado, que ha perdido todo proceso de legitimidad y credibilidad en la población. Nada más para ilustrar algunos datos de unas encuestas que una encuestadora en el Ecuador que se llama Perfiles de Opinión, en la que cuando pregunta a usted cuál es la credibilidad, le cree al presidente Guillermo Lasso, el 90% de los ecuatorianos no le cree al presidente de la República y apenas el 10.17% le cree al presidente de la República. Entonces los niveles de credibilidad son muy deficitarios, ¿no? Vivimos una profunda crisis económica, tanto es así que la población ecuatoriana se está generando una diáspora de ecuatorianos que se ven obligados a salir fuera del país a buscar mejores días, incluso a costa de su propia vida. Tanto es así que en el tapón de Darién claramente tenemos noticias de cuántos ecuatorianos han fallecido y cuántos ecuatorianos han cruzado precisamente para tratar de emigrar y salir del país porque en el Ecuador no hay futuro. Amén de los temas de inseguridad, a temas de que tenemos también un gobierno cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico internacional. Esta investigación del Gran Padrino tiene dos componentes. Una, la corrupción en las empresas públicas de personas que el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, delegó, como el señor Hernán Lúquez Lecaro, para que dirija las empresas públicas en el país y principalmente las mismas hagan negociados y latrocinios en dos importantes segmentos de los sectores estratégicos, en el sector eléctrico y en el sector petrolero, vinculados precisamente a una serie de lobistas externos, pero con gran vínculo, incluso el presidente de la República, como el señor Rubén Cherres, quien utiliza a Danilo Carrera, el cuñado del presidente de la República, para esto. Y lo mismo se da en el entramado de vínculos con el narcotráfico, concretamente con la mafia de Valencia, donde estas personas tienen tanto poder que incluso nombraron a varios ministros de Estado, tal como se ha podido evidenciar en las escuchas telefónicas que incluso la unidad antinarcótico en el Ecuador realizó. Y por presión del propio presidente de la República lograron archivar estos casos. Por suerte, actualmente la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, se ve obligada a iniciar procesos de indagación fiscal e investigación y judicialización de estos temas. Un informe de tal magnitud que fue archivado como si fuera poca cosa por orden del Ejecutivo. Para despedirlo, asambleísta, cuando usted nos estaba hablando de esta encuesta, 90% de la población, según esa encuesta, y además es que ha venido increciendo, estaba en el 80 y pico, ahora ya van en el 90, lo cual evidencia el nivel de favorabilidad, la poca credibilidad que hay en el presidente y el gobierno. Pero a través de sus voceros, de algunos ministros, ha dicho que piensa lanzarse a la reelección de la presidencia del Ecuador. ¿Cuál es su...? Bueno, yo creo que esto... Es real. ¿En qué mundo vive el presidente Lasso? ¿O esto es otra cortina de humo para que se hable de otras cosas? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que este es un gobierno que vive en una realidad paralela, un gobierno que solamente prioriza, y vivimos tiempos de locos. O sea, un gobierno que el Ecuador se muere de hambre, la población no hay empleo, no hay seguridad, no hay nada, no hay inversión pública que permita dinamizar la economía, y nos damos el lujo de tener cerca de 12.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria del Ecuador. Entonces eso es inconcebible. Pero un presidente que no asienta la realidad, que vive cercado por su círculo cercano y no se da cuenta de lo que está sufriendo el Ecuador. Yo creería más bien que sería una especie de tomadura de pelo o una cortina de humo para tratar de desviar y mantener a la clase política discutiendo estos temas y no los temas importantes que mediáticamente, porque el actual presidente, lo único soporte que le queda, porque el gobierno nacional ha quemado todas las embarcaciones, todos los puentes de diálogo con la clase política ecuatoriana, y lo único que le queda es esa gran prensa mediática ligada a las grandes corporaciones mediáticas y con el apoyo, en este caso, de la fuerza pública por intermedio de la Policía Nacional. Y ahora sabemos por qué. Sabemos que la cúpula policial sirvió para archivar estos temas de corrupción que involucraba directamente al círculo cercano al señor presidente de la República.
Por eso no debemos olvidar todo el tema de la eliminación de las visas de los narcogenerales de la policía, por ejemplo. Muchísimas gracias, asambleísta, por ese análisis. Buenas noches, que tenga un buen fin de semana. A usted, muy gentil, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, más mafiosos no se consiguen, en referencia al considerado partido judicial. Es parte de la respuesta de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, al Tribunal Oral Federal, que la condenó a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua. Este viernes, esta corte emitió 1.616 páginas en las que no muestran las pruebas de su culpabilidad. Les contamos al volver en Es Noticia. Que el sonido de las barras no cese, porque la fiebre del béisbol continúa. Telesur te trae una cobertura de la 5ª edición de uno de los torneos de béisbol más importantes del mundo, Clásico Mundial de Béisbol 2023. Desde el 8 hasta el 21 de marzo, disfruta de este campeonato donde 20 equipos de talla mundial estarán participando. Solo por Telesur. En Noticia Argentina, ninguna prueba y un solo objetivo, la proscripción, fue la respuesta de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, este viernes al fallo judicial en la llamada causa Vialidad, que la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Vamos a verlo. La defensa de la vicepresidenta apelará a la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, porque este no pudo respaldar las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa Vialidad y solo esgrimió indicios de que Cristina Fernández es culpable. El tribunal presentó los fundamentos que explicarían por qué condenó a Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Hablan de una maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración Pública Nacional en 51 procesos de licitación para obras viales en Santa Cruz. Sin embargo, no muestran ni una sola prueba directa que la comprometa. Desde la Universidad Nacional de Río Negro, la vicepresidenta se pronunció. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un solo objetivo, la proscripción. Creo que el que mejor lo definió fue el ministro del Interior, Guado de Pedro, cuando dijo: han reemplazado al Código Electoral por el Código Penal. Esta es la verdad de la milanesa hoy en la República Argentina. Fernández afirmó que hoy en la Argentina no existe un Estado democrático constitucional. Creo que lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos a la oposición, o por lo menos al sector más importante de la oposición, aliado con el Poder Judicial para hacer lo que sabemos que se está haciendo, bueno, creo que hoy no estamos ante un Estado democrático constitucional. La vicepresidenta recordó los vínculos de la causa Vialidad con el escandaloso viaje al Lago Escondido y posterior intercambio de chats entre un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia de la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué voy a hablar de mensajes mafiosos si aquí precisamente en Río Negro, en Lago Escondido, todos los argentinos y todas las argentinas pudimos verificar los chats donde por esas casualidades casuales
el juez que instruyó la causa en la cual ayer acaban de proscribirme, fue uno de los que recomendaba cómo tenían que hacer facturas truchas. Finalmente, CFK expresó que más mafiosos no se consiguen en el partido judicial. Más información a esta hora desde Buenos Aires con nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota. Hola Juan, adelante. Gracias Tatiana, buenas noches. Con un repaso cronológico de hechos que explicó rompieron el pacto democrático en la Argentina y con el punto de inflexión en el 1 de septiembre de 2022, cuando se intentó terminar con su vida, Cristina Fernández de Kirchner inició su conferencia en la Universidad Nacional de Río Negro, lugar que le otorgó un título honoris causa y en donde además señaló que con los fundamentos del fallo judicial en su contra que se conocieron en las últimas horas, se consumó la proscripción política hacia ella. Ninguna prueba y un solo objetivo, la proscripción, sentenció la vicepresidenta argentina. En materia económica, Cristina Fernández dijo que si bien la economía está creciendo, los resultados se los están llevando, dijo, 4 vivos, para reiterar que hay que alinear salarios, tarifas y servicios, ya que está demostrado que los ingresos de los trabajadores no son la causa de la inflación, como se señala desde los sectores más conservadores de la economía. Hoy estamos sin moneda, señaló Cristina, y ante una economía bimonetaria, acompañando sus argumentos con sendos gráficos. No hay catástrofe más grande que el endeudamiento que se produjo en el gobierno de Mauricio Macri, y lo cual no se produjo por cuestiones personales, sino por una cuestión política, dijo la expresidenta en otro tramo de su discurso, y más adelante también señaló que se van a tener que revisar las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque los acuerdos no son paquetes de galletitas que son para todos iguales. Hay un 37% de la población económicamente activa de la cual no hay registros de nada, es decir, unos 11 millones de argentinos que no están registrados y están en la informalidad o en negro, explicó la vicepresidenta, y se preguntó cómo estamos viviendo con esos números. La Argentina es milagrosa, señaló. Sobre el final de su discurso, la expresidenta dijo que su gran temor es la fragmentación política, la fragmentación del poder político. Miremos la región, pidió, y graficó la situación con lo que está sucediendo en el Perú. Mi objetivo es debatir y salir de las discusiones tan chatas que se instalan desde los medios de comunicación, finalizó en su exposición la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta, su primera exposición pública, luego de conocerse los fundamentos de la sentencia en su contra. Ustedes, Tatiana, buenas noches. Gracias, Juan. Buenas noches. Buen fin de semana. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo lunes. Un placer, como siempre. Sigan con nosotros.